Shalom, mis amados, aquí estamos para platicar de las Sagradas Escrituras, de la Torá. Esta semana nos toca la porción de Tetzaveh. Esta parashá Tetzaveh significa ordena y está en el 27:20. ¿Por qué? Porque dice, tú Moshe debes ordenarle a los israelitas que te traigan aceite de iluminación claro, hecho de olivas prensadas a mano, para mantener la lámpara ardiendo constantemente. El Eterno le está diciendo cómo debe ser la iluminación de la menorá, del candelero, y cómo debían de hacer el aceite y cómo debían de iluminarlo. Así empieza nuestra porción. Recordando un poco la parashá anterior, nosotros veíamos que en las dos parashá anteriores en la anterior ha hablado de construir un Mishkan. Fue construido de acuerdo con el modelo que Hashem les dio. Y también que construyeran todos sus principales elementos. Y ahora en esta porción Tetzaveh nos habla de las vestiduras que deberían de usar los sacerdotes, los Kohanim, y cómo se deberían de ungir para empezar a servir al Eterno. De estas vestiduras que Hashem les dio muy bien, les dijo cómo hicieran el peto, cómo hicieran las mangas, cómo hicieran todo aquello que necesitaban los sumos sacerdotes o los sacerdotes, y así cada una de las cosas. En el pectoral, en lo que iba en el pecho, dice la Torá que llevaba unas piedras y esas piedras se iluminaban. Esas piedras, dice la Torá, se llaman Urim y Tumim. Un concepto probablemente nuevo para muchos, pero que era una forma en la cual en la vestimenta de los sacerdotes estaban en el pecho. ¿Qué eran estos Urim y Tumim? Eran la forma en que el sacerdote le preguntaba al Eterno lo que deberían de hacer, si debían de ir a la guerra, si no debían, si debían de partir, si no debían de partir, etcétera, etcétera. Le hacían las preguntas a través de ese pectoral, de esos Urim y Tumim, de esas piedras, y se iluminaban, y después la respuesta venía. El único que podía utilizar era el sumo sacerdote. Consultaba lo que quería saber y el Eterno le contestaba de igual manera. Se encendían las luces, se encendían las piedras, y esto obviamente requería de que el sacerdote supiera interpretarlas. Ahora ya no existen los Urim y Tumim, pero tenemos una gran bendición para consultar a Hashem. Cuando queremos saber algo de nuestras vidas, tenemos la Torá. En la Torá además están todas las respuestas a todas nuestras preguntas, eso sin lugar a dudas. Después podemos decir que si esas vestiduras eran algo con lo cual muy hermosas, hecho de la mejor tela, esas vestiduras servían para que les sirvieran como sacerdotes a todo el pueblo, a que los sirvieran en su Mishkan. Ahí lo iban a servir. Y esto nos habla de que el Eterno le dice a Moshe, designa a Aarón y a sus hijos, Nadab, Abinú, Eleazar y Itamar, para los sacerdotes. Estos, tanto Aarón como sus hijos, iban a ser los que desempeñarían el puesto de sacerdotes en el Mishkan. Y le dice, como decíamos, de cómo les debes de vestir. No entraban a servirlo al Mishkan como ellos quisieran, sino como el Eterno había establecido. Y si ustedes leen ahí, viene todo, con presión todo, que el gorro, una cinta de oro que llevaban en la frente, cómo eran sus calzoncillos, su túnica, etcétera, etcétera. Y ya no existe Mishkan, mis amados. Ya no existe sacerdotes tampoco.
Y ahora se necesita entender el mensaje que nuestro Eterno nos quiere para nosotros. Dice que nosotros somos también sacerdotes ahora de nuestras casas. ¿Y cómo debemos de vestirnos? Bien, claro, no con los uniformes de los sacerdotes, porque ya no se usan, pero sí nos debemos de vestir con propiedad para servir al Eterno. Eso es lo primero que debemos distinguir, con propiedad, con la mejor ropa que tengamos. Pero el mensaje va más allá, y lo dice el libro de Colosenses 3:12. Y mire lo que dice, está hablando a nosotros. Vestíos pues, está diciendo cómo ahora nos debemos de vestir, como escogidos de Hashem, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo nos debemos vestir? ¿Cómo debe ser el sacerdote de Hashem? Deben de ser de entrañable misericordia, deben ser misericordiosos, benignos, tener humildad, tener mansedumbre, tener paciencia. Y luego, ¿cómo debemos de ser los sacerdotes de Hashem? Soportándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, se debe de perdonar. Y sobre todas estas cosas, tenemos que vestirnos de amor, por sobre todo esta misericordia y bondad. Tenemos que vestirnos, dice el apóstol Pablo Rashaul, de el amor, de eso sobre todo, que es el vínculo perfecto, lo que une todo esto que acabamos de mencionar, la misericordia, la benignidad, es el amor, es el vínculo perfecto. ¿Por qué? Porque si nosotros nos portamos así, esa es nuestra vestidura. El Eterno quiere ahora esa vestidura, que tengamos todo bajo control, que no seamos orgullosos, que seamos perdonadores, que seamos bondadosos, que seamos tolerantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el papel y ese es el mensaje que Hashem nos quiere dar en esta tarde. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos vestidos de ese amor, por sobre todo, que nuestro Eterno quiere que nosotros tengamos? Porque la vestidura, aun cuando nos decíamos nos tenemos que vestir lo más apropiado, pues al final es algo externo, pero Él quiere que nuestra vestidura sea de adentro. Vestíos, dice el apóstol Pablo, de entrañable misericordia, etcétera, etcétera, etcétera. Y así el Eterno nos da las instrucciones con respecto a sus sacerdotes. Y acuérdense que nosotros somos sus sacerdotes. Obviamente que cuando uno va a servir a Hashem, cambiando de tema, tiene que consagrarse. El Eterno le dice a Moshe, tienes que consagrarlos, tienes que llámalos. Dice, separa a tu hermano Aarón y a sus hijos y acércalos a ti, haz vestiduras sagradas, haz un talento inicial y los vas a ungir. ¿Cómo los vas a ungir? Pues aquí les da las instrucciones, porque así es nuestro Eterno, todo lo tiene controlado. Y entonces le dice en el capítulo 29, el versículo, empezando por el versículo 1, dice, deberás consagrar a Aarón y a sus hijos como sacerdotes para mí. Los debes de consagrar. Y después narra el ritual que se debía hacer. Había que ofrecer sacrificios, había que derramar la sangre sobre de ellos, etcétera, etcétera. Todo lo que se debe de hacer está ahí. Dice que los llevaran a la puerta del Mizcán y los iba a sumergir en un mikveh, en las aguas rituales. Y así sigue dando los ejemplos. ¿De qué nos habla aquí? De que para servir a Hashem, los sacerdotes no eran cualquier tribu, eran los encargados de servir a Hashem y a servirlo en el Mizcán.
Entonces por eso deberían de ser consagrados. La palabra que se traduce es consagrarlos, pero también puede ser santificarlos. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que uno tiene que entender cómo quiere el Eterno que dice, ok, ya nos preparamos y queremos servir a Hashem, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y qué significa santificar? Santificar no es que seamos santos, no es que tengamos que alcanzar ese grado para que nos canonicen, como dice la Iglesia Católica. La palabra santificar en hebreo significa separación. Tienen que estar separados para las cosas de Hashem. No pueden estar en las cosas mundanas y en las cosas de Hashem. Tienes que consagrar tu vida para servir a Hashem. ¿Cómo podemos servir a Hashem? Les voy a dar algunos ejemplos. Primero, haciendo las cosas no en forma religiosa, sino con espíritu. No ser religiosos, porque eso no sirve, así no sirve al Eterno, sino con el espíritu. ¿Cuántas veces nosotros hacemos las cosas por repetición, por cumplir? Eso es una forma religiosa, y así no sirve para nada. También una forma de servirlo es que tenemos que consagrarnos, tenemos que concentrarnos para servirlo, concentrados, sin distracciones, con mucha atención. El tercer punto sería que todas las cosas que hacemos para servir a Hashem se hagan con reverencia, porque si no lo hacemos con reverencia, no estamos sirviendo apropiadamente a nuestro Eterno. Si no nos concentramos y lo hacemos distraídos, no estamos sirviendo a Hashem apropiadamente. Estando lo más limpios que podamos. Los sacerdotes en aquella época, antes de entrar al servicio, hacían una confesión de sus pecados. Se metían en el baño ritual y confesaban sus pecados. Nosotros tenemos que tratar de estar lo más limpio, que tratamos de estar bien, de estar listo para servirlo. También dice la Escritura que nosotros debemos de servirlo con temor. Si no tememos al Eterno, nuestro servicio también carece de todo. Muchas veces decimos que creemos en Dios, está bien, pero no lo servimos con temor, porque no le tememos, porque decimos, total, si lo sirvo bien y si no lo sirvo muy bien, no importa. Hay que saberlo con temor. ¿Con qué se sirve al Eterno? Con una cosa que esté en toda la Torah, elemental, con obediencia. Si nosotros no obedecemos, ¿cómo le vamos a servir? Imposible. Otra cosa que podemos mencionar que sirve para servir al Hashem es no sirviendo a dioses ajenos. No podemos por ningún motivo estar sirviendo a otros dioses y luego tratar de servir a Hashem. No, eso no se trata. La idolatría, los dioses ajenos son algo que abomina el Eterno. Y si nosotros tenemos una vida llena de idolatría, pues así no se puede servir al Eterno, mis hermanos, no se puede. También otra forma de servir al Eterno es con todo nuestro ser, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, espíritu, cuerpo y concentración, corazón, con todo. Y otra cosa que nos ayuda a servirle bien es poniendo el servicio por prioridad. Si nosotros dejamos que el servicio sea algo para después, ya no estamos sirviendo al Eterno. Debe ser nuestra prioridad, con gusto, con entusiasmo. Yo quiero servir al Eterno, y primero está servir al Eterno y luego después lo demás, las cosas del mundo, las cosas materiales. También, mis amados, ¿cómo podemos servir si no hay amor? ¿Cómo podemos estar sirviendo al Eterno si no tenemos amor? Y no nada más para Él, acuérdense que también para nuestros prójimos.
Y es obvio que el Eterno dice también en Malaquías que el justo sirve a Hashem y el impío no lo hace, claro que no. Pero el justo tiene la obligación, el Sadik, de servir a nuestro Eterno. Otra cosa importante también, como todas, se le sirve a Hashem con alegría. La alegría es muy importante en la Torah. Si uno hace las cosas sin alegría, no está uno agradando. Obviamente entendiendo el concepto de alegría en la Torah. Pero si uno no le hace con alegría, no se puede, mis hermanos. Así no estamos sirviendo. Y al final como que nos engañamos, decimos servimos al Eterno, pero no, porque no lo estamos haciendo correctamente. Hashem nos llamó a servir, no a ser espectadores, no a estar en la banca, no estar sentados. Nos llamó a servir y no ser servidos. Cuando yo sirvo, no espero que me sirvan. Esa es una posición muy cómoda. A ver, sírvanme. No, porque a veces sí sucede. No, Él nos llamó a servir al Todopoderoso. Tan es así que miren nuestro ejemplo, como siempre, nuestro maestro, nuestro rabino, Yeshua HaMashiach. Él es el ejemplo de servir. Él vino a servir. Tan sirvió que dice que dio su vida por todos nosotros. Así es que, mis amados, terminemos haciendo esta reflexión. Si el Eterno, si ya somos de su pueblo, si ya decidimos que Hashem es nuestro Dios, tenemos que servirlo. Y cuando no lo hacemos, estamos en problemas. Como decía hace rato, no nos llamó para estar en la banca de espectadores, a servirlo. Al Eterno se le sirve de muchas formas, pero bien, como Él quiere que lo sirvamos. Y así es que nuestra reflexión sería, ¿qué nos impide servir al Eterno? ¿Qué es lo que está obstaculizando servir al Eterno? ¿Qué es? Cada uno sabe, de nosotros sabe, ¿por qué no puedo servir al Eterno? Por flojera, por negligencia, ¿por qué? Reflexionemos, mis amados. Y ¿saben qué? Decidamos. La palabra servir significa abodá. Y abodá significa manos a la obra. No esperemos más tiempo. No dilatemos el servicio a Dios. Manos a la obra. Y vamos a quitar todo obstáculo, todo impedimento que me esté alejando de servir al Eterno. Ese sería el mensaje de esta porción. Servir al Eterno y vestirnos en nuestro interior de todas las cosas que hemos dicho. Bendiciones, mis amados. Shalom.